Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse a esta sesión de SMEO, donde vamos a tratar de dislucidar uno de los temas que se ha vuelto más complejos en el manejo de los pacientes con cáncer de mama, que es prácticamente el escenario de la terapia sistema endocrina en este grupo de pacientes, en particular las pacientes premenopáusicas. Entonces, para mí, muchísimas gracias por conectarse. Al momento ya tenemos varios de ustedes en línea, les agradecemos sábado y temprano. Y bueno, sin más preámbulo, voy a dar paso a una amiga, colega, compañera de mil batallas, la doctora Cintia Villarreal, quien, como ustedes saben, ha dedicado una línea de investigación en México muy exitosa a generar datos sobre las pacientes premenopáusicas y en particular las mujeres jóvenes. Pues bueno, ahora nos va a presentar mucho de lo que ha construido durante estos años. Cintia, creo que no necesitas más presentación. Bienvenida. Pues muchísimas gracias por tu presentación, Paula. Gracias al SMEO por haberme invitado y gracias a los participantes que están conectados ahorita tan tempranito. Y bueno, lo que yo les voy a platicar hoy son sobre las actualidades del cáncer de mama en mujeres jóvenes en México. Como decía Paula, les quiero presentar lo que hemos encontrado y lo que hemos estado publicando en los últimos años acerca de nuestra población particular, porque me parece que es muy importante conocer qué es lo que pasa con nuestras mujeres jóvenes con cáncer de mama. Y bueno, empezar diciendo que tenemos conocimiento que una proporción muy importante de pacientes con cáncer de mama en México son jóvenes. Jóvenes le llamamos a pacientes con 40 años o menos, que corresponden al 11% del total de todas las pacientes que vemos, lo cual es una proporción muy alta si lo comparamos con otros países como Estados Unidos, Canadá, donde esta proporción es alrededor del 3 a 4%. Y esto se refleja en que vemos alrededor de 2.300 casos nuevos de mujeres jóvenes anuales en México. En las instituciones de referencia incluso vemos una proporción todavía mayor de mujeres jóvenes de 40 años para abajo, que corresponde a 15 a 14% del total de pacientes que vemos. Entonces, vamos a estar viendo todos los días en nuestra consulta mujeres jóvenes que tienen necesidades particulares, como lo veremos a continuación. Y esto no va a cambiar, así como la incidencia de cáncer de mama va hacia arriba en cualquier subgrupo de edad, también lo hace en el grupo de mujeres jóvenes. Esto va hacia la alta. Y bueno, ¿por qué es importante conocer este grupo? Pues básicamente por dos cosas. Uno es la parte médica, porque sabemos que tienen características clínico-patológicas y de desenlaces diferentes. Y este es un reporte que publicamos hace algunos años de la experiencia del Seguro Popular en el INCAN, con 4.315 pacientes incluidas del 2007 al 2014, y vemos cómo del total de pacientes, otra vez se repite, el 15% eran jóvenes, una mayor proporción, más de la mitad, tenían tumores muy grandes comparados con las contrapartes mayores en 53%, 75% de estas pacientes tenían enfermedad ganglionar positiva, la mayoría, más del 90% recibieron quimioterapia, casi el 60% en el contexto neoadyuvante, y solamente el 14% de estas pacientes en ese tiempo, se le realizó una cirugía conservadora. Entonces vemos cómo son pacientes con tumores grandes, con enfermedad ganglionar positiva, que la mayoría recibe quimioterapia. Por el otro lado, cuando las comparamos con sus contrapartes mayores, las mujeres jóvenes tienden a tener más tumores localmente avanzados al diagnóstico, hasta en un 62%, y cuando vemos los subtipos, sí hay más cáncer de mama triple negativo en el subgrupo joven, que es de 23% comparado con el 15% con sus contrapartes. Sin embargo, persiste siendo el grupo hormonosensible el grupo más prevalente. Y cuando lo dividimos este grupo por subtipos luminal A y luminal B, vemos que para las mujeres jóvenes hay más proporción de tumores luminales B comparados con las pacientes mayores, que corresponde a un subtipo molecular más agresivo. Y por eso, como veremos en las prácticas subsecuentes, estas pacientes tienden en particular a necesitar tratamientos más agresivos y tratamientos más
digamos, completos, con dobles bloqueos o con terapias extendidas de tratamiento endocrino. Y aquí podemos ver los desenlaces, vemos que las mujeres jóvenes comparadas con las mayores tienen menos probabilidad de supervivencias libres a recurrencia. Dicho de otra forma, tienen más recurrencias, esto es en 25% de los casos, las pacientes ya recurrieron en los primeros 5 años versus el 15% en sus contrapartes mayores, y cuando vemos supervivencia global también viven 5% menos en los 5 años primeros. Entonces, tienen peores desenlaces. Aquí podemos ver además qué sucede cuando las pacientes reciben neoadyuvancia. Y aquí les presento a todas las pacientes que reciben neoadyuvancia. Estas dos curvas de arriba son pacientes que logran tener respuestas patológicas completas, pero vemos que en la rayita roja, incluso pacientes que tienen respuesta patológica completa, si son jóvenes, tienen una peor supervivencia libre de enfermedad. Y cuando no logran respuesta patológica completa, las mujeres jóvenes tienen los peores desenlaces. Y esto se mantiene para las pacientes que tienen cáncer hormonosensible, que aquí independientemente si logran o no respuesta patológica completa, las mujeres jóvenes tienen un pronóstico más precario. Eso es en la parte biológica. Ahora, en la parte de necesidades psicosociales, las necesidades de las supervivientes, es muy importante reconocer que estas pacientes son distintas y que tienen pues aspectos muy particulares que debemos atender nosotros como oncólogos y que ciertamente a nosotros no nos prepararon para ver mujeres tan jóvenes, solemos ver pacientes mucho más adultos. Entonces, ¿qué hemos conocido de nuestras pacientes jóvenes? Este estudio lo hicimos también hace algunos años en solamente pacientes jóvenes supervivientes que tenían más de 5 años después del diagnóstico. Y después de haber hecho 25 entrevistas semiestructuradas, encontramos que las pacientes manifestaban que al diagnóstico se había minimizado la preocupación por el tema de fertilidad, que tenían alteraciones en la imagen y en su percepción corporal, que habían tenido discriminación en su empleo, pérdida de redes sociales y tenían necesidades psicosociales y de información muy importantes. Hicimos luego un segundo estudio donde evaluamos ahora pacientes con reciente diagnóstico, todas jóvenes, 5 grupos focales donde se incluyeron 29 pacientes y encontramos que las pacientes manifestaban 3 necesidades prioritarias que es nuestro compromiso empezar a cubrir y considerar. 1, pedían atención psicológica y manifestaban que había necesidad de apoyo emocional antes y después de la primera consulta médica, pedían una comunicación más asertiva de su equipo de salud y también solicitaban información por escrita y electrónica sobre temas particulares de pacientes jóvenes como lo son fertilidad, asesoramiento genético y efectos secundarios de los tratamientos. También manifestaban que querían que se involucrara a sus familiares en todo el proceso, que hubiera más entrenamiento de los profesionales para dar mejor las noticias, para transmitir mejor los mensajes y que se involucrara también a los familiares con el tema educativo. Hicimos un estudio también hace 3 años donde entrevistamos a 134 pacientes en relación a las preocupaciones por fertilidad. De estas 134 mujeres jóvenes, 35% de ellas no habían tenido hijos, la mitad prácticamente deseaba tener hijos antes del diagnóstico y el 44% estaba preocupada por temas acerca de su fertilidad. Sin embargo, solo 30% de las pacientes manifestó o recordó que el profesional de salud hubiera hablado del tema durante el diagnóstico y solamente 3% de las pacientes contaban con gastos extra para poderlo considerar gastos adicionales. Y una sola paciente preservó fertilidad mediante criopreservación de embriones antes de recibir manejo sistémico del total de las 134. Entonces aquí vemos una gran área de oportunidad nosotros como equipo médico para poder evaluar esta necesidad y poder ser mucho más asertivos en cuanto a la información que se debe proporcionar y a la referencia que se debe proveer a los especialistas apropiados. Después evaluamos cuál era el conocimiento y las actitudes de los médicos mexicanos en cuanto al tema de preservación de fertilidad para las pacientes jóvenes con cáncer de mama
y entrevistamos a 314 personas, médicos, durante el ESMEO del 2016 o también mediante una entrevista o encuesta que se hizo mediante redes sociales y correo electrónico. Lo que se manifestó en estos 314 participantes es que el 83% de ellos manifestaban una alta sensación de responsabilidad sobre informar a las pacientes de este tema. 58% dijeron que siempre informaban acerca del riesgo de infertilidad. Sin embargo, el 62% de ellos dijeron que no siempre informaban sobre las técnicas de preservación y el 48% no siempre refieren a las pacientes cuando tienen esta necesidad. Entonces, aquí hay bastante también por donde incidir como profesionales y como educadores. Cuando preguntamos acerca de las barreras que presentan los médicos para poder recomendar realizar preservación de fertilidad, vimos que la mayor limitante que encuentran los médicos son los costos en un 30% y la falta de especialistas y el pronóstico de la paciente lo encontraban como barreras en un 11% de forma respectiva y el resto eran motivos múltiples que no se pudieron de hecho clasificar. En cuanto al conocimiento, aquí también vimos una gran área de oportunidad y aquí la doctora Eva en unos momentos nos podrá ilustrar mucho más sobre este tema, pero solamente el 80% tomaba en cuenta el interés de las pacientes en el momento de planear el tratamiento, aunque el 64% reconocía de forma correcta que el embarazo no afecta el pronóstico de las pacientes, 24% pensaban que sí lo hacía, y el 10% no sabían. Entonces, aquí necesitamos mucho más educación acerca de este tema. Y por el otro lado, solamente el 37% de las pacientes consideraba que la aplicación de GnRH era segura. Dicho de otra forma, el resto consideraban que no lo era o no sabían. Entonces, ahorita nos enseñará la doctora Ciruelos que esto es seguro y que es una estrategia que debemos emplear en aquellas pacientes que desean preservar fertilidad o también buscamos que se preserve la función ovárica. Otro tema muy importante es el uso de anticonceptivos y aquí vemos que las pacientes no están usando los anticonceptivos apropiados y nosotros aquí podemos incidir. Solamente 16% de las pacientes recordaron que hubieran tenido un asesoramiento genético adecuado. Por el otro lado, en cuanto a adherencia a tratamientos, aparentemente nuestras pacientes se adhieran de forma muy importante al consumo de tamoxifeno en un 95%, pero cuando nos vamos a farmacia, casi el 30% no tienen una adherencia adecuada y casi el 30% el 73% de estas pacientes tienen síntomas adversos que no están lo suficientemente tratados y abordados. Entonces, de nuevo, esta es una área de oportunidad donde podemos incidir. Para todo esto, creamos un programa llamado el Programa Joven y Fuerte, que es un programa para la atención e investigación de mujeres jóvenes en México, que tiene el objetivo de optimizar el cuidado de las pacientes, educar pacientes, médicos y público en general, promover la investigación y replicar el modelo. Lo que se hace es que cuando la paciente joven se diagnostica con cáncer de mama, se le invita al programa, se le hace una detección de necesidades y se hace una referencia oportuna para poder tratarlos. Se entrega material educativo y se invita a las pacientes a talleres especiales. Hasta el momento tenemos 710 pacientes incluidas en el programa, de las cuales 41 pacientes ya preservaron fertilidad por medio de preservación de embriones u óvulos, 460 han recibido asesoría genética y 380 pacientes han tenido un apoyo psicológico, ellas o sus familias. Y todas estas fotos son fotos de nuestro programa. Por el otro lado, hemos logrado crear mucho material educativo que está disponible para cualquiera de ustedes de forma gratuita. Hay ahora ya 2 manuales. Este es el primer manual, Juntas contra el Cáncer de Mama, que tiene fotos, que tiene diagramas, que tiene testimonios, y hay una página de internet, que esta es la que les invito particularmente a poder revisar, que se llama jovenyfuerte.com.mx, donde hay infográficos, hay checklists, hay trípticos, y este es el segundo manual que acabamos de lanzar con un diseño diferente que parece que también es muy bien recibido por nuestras pacientes.
llamada Manual Informada Soy Más Fuerte. Y nada más aclarando que realmente este manual es para cualquier paciente con cáncer de mama, no exclusivamente para pacientes jóvenes, pero se abordan aspectos particulares de las pacientes jóvenes. El otro objetivo es promover la investigación. Estamos haciendo una cohorte que tiene 5 años de seguimiento. Las pacientes llenan encuestas cuando las vemos por primera vez y de ahí las pacientes llenan estas encuestas de forma consecutiva cada año a 2 años. Tenemos ya 676 pacientes incluidas en la cohorte y este es el seguimiento de pacientes que participan en TecSalud y en el Instituto Nacional de Cancerología y vemos que ya tenemos un número incluso considerable de pacientes que llegaron ya al seguimiento de 5 años. Estas son las características de las pacientes iniciales y nada más aquí quiero recalcar que el 23% no ha tenido hijos, que el 44 y el 34% respectivamente de las pacientes tienen etapas 2 y 3 y de nuevo que el 52% de las pacientes tienen tumores hormonosensibles, que es lo que ahorita compete a esta plática. Desafortunadamente, el 16% de las pacientes a este seguimiento ya recurrieron y casi el 10% ha fallecido a consecuencia de esta enfermedad, por lo que de nuevo tenemos que ser muy estratégicos para planear el tratamiento de estas pacientes para mejorar los desenlaces. Para terminar, nada más les presento los resultados en cuanto al tema de fertilidad. 53 pacientes han preservado fertilidad, que corresponde a 38% de las pacientes que manifestaban que querían tener más hijos en un futuro. Y estos son los números en cuanto a preservación de ovocitos, embriones, ambos o utilización de análogos de GnRH. Y vemos que realmente sí hay características que predicen que una paciente vaya a realizar preservación de fertilidad. Sin embargo, aquí se incluyeron cualquier paciente, tanto de las instituciones públicas como el INCAN y TecSalud en San José como privado. Entonces, aquí es bien importante enfatizar que sí contamos con el apoyo de diferentes instituciones de biología de la reproducción que nos hicieron precios especiales y que se encuentra activo el programa especial en el Instituto Nacional de Cancerología que ha provisto de estos tratamientos sin costo para las pacientes y definitivamente esto tiene un impacto para que se pueda realizar. Finalmente, ya evaluamos el programa de Joven y Fuerte y recientemente publicamos que las pacientes que se han visto beneficiadas de él lo califican en 97% como muy útil o útil, a 82% les ayuda a afrontar su enfermedad mejor y los servicios más útiles son el apoyo psicológico, los recursos de información y los grupos de apoyo. En conclusión, las mujeres jóvenes con cáncer de mama tienen características clínico-patológicas asociadas a un peor pronóstico y a desenlaces clínicos adversos comparada con las pacientes mayores. La mayoría se diagnostican en etapas clínicas 2 o 3. Las pacientes jóvenes con tumores luminales tienen peor pronóstico que sus contrapartes mayores, particularmente las pacientes con tumores luminales B. Falta información apropiada sobre el uso de anticonceptivos, el apego adecuado al tamoxifeno es vital y falta información acerca de las técnicas de preservación de fertilidad y su referencia apropiada. Las pacientes tienen necesidades particulares de aspectos psicosociales de fertilidad, sexualidad y calidad de vida, y es esencial la cantidad y la calidad de información sobre su enfermedad y su tratamiento. El tener programas dirigidos para pacientes jóvenes ayuda a detectar las necesidades y hacer las referencias apropiadas y a generar información de estas pacientes para poder compartirla. Y pues con mucho gusto y orgullo les presento que recientemente la doctora Ann Partridge, que es la encargada del programa más importante de mujeres jóvenes, nos puso como ejemplo, como uno de los países que tiene un programa especializado y dedicado a este grupo de mujeres. Este esfuerzo es un esfuerzo en conjunto de muchos especialistas y aquí pongo los nombres y de un equipo multidisciplinario de expertos. Y además asociaciones colaboradoras e instituciones educativas que han permitido que también logremos pues, los avances que hemos tenido a través del programa.
Muchísimas gracias por su atención. Como les venía platicando, bueno, a mí me puso el reto Francisco Archundia de explorar un poquito qué se está haciendo en el escenario neoadyuvante. No trataré de no extenderme porque si incluimos neoadyuvancia y COVID, probablemente tengamos mucha tela de dónde cortar, pero lo que voy a tratar de hacer con ustedes en estos próximos 15 minutos será tratar de poner un poquito en la mesa los datos duros que sí tenemos sobre esta estrategia terapéutica. Entonces, si bien es un panorama muy amplio y literal creo que es también abrir la caja de Pandora en términos de evidencia de buen nivel, donde para los que nos gusta este tema, pues le busca uno, pero pues también tenemos que ser objetivos con las recomendaciones. Pues vamos a tratar de evaluar los objetivos de la neoadyuvancia, los resultados disponibles y cuáles son finalmente los siguientes pasos. Solo para recordar, digo, esto ya lo saben, tradicionalmente hemos utilizado la neoadyuvancia para incrementar el número de cirugías conservadoras. Lo que antes le llamábamos la respuesta in vivo, ahora ya tiene nombre, entonces es evaluar la respuesta patológica completa. Últimamente, pues hemos cambiado la estrategia terapéutica al conocer los resultados de este abordaje. Y bueno, es una extraordinaria plataforma para evaluar potenciales biomarcadores, tanto pronósticos como preventivos. Y sin meterme al tema quirúrgico, últimamente también ha sido un tema para disminuir la extensión del abordaje axilar. Creo que el escenario neoadyuvante nos ha enseñado a convivir a los oncólogos médicos y a los cirujanos con singular alegría. Creo que depende desde el punto de vista de cómo lo veamos. HER2 positivo, creo que no hay duda de que hoy sería el manejo prioritario. Sin embargo, una realidad que tenemos es que pues, nuestros colegas hasta el día de hoy nos siguen diciendo que en 40 minutos tenemos nuestra respuesta patológica completa. Y los entiendo, porque si bien el escenario HER2 positivo ha sido extraordinariamente exitoso, el escenario HER2 negativo no lo es tanto y hormonosensible con la respuesta patológica. Este estudio, que ya es un clásico de la doctora Cortázar, lo que nos demuestra es que para empezar, el porcentaje de respuestas patológicas que vamos a obtener en pacientes grado 1 y grado 2 será del 7%, mientras tal vez en un grado 3 te suba al 16%, pero nada que ver con las respuestas extraordinarias arriba del 60%, tanto de HER2 positivo como de HER2 negativo. Y por otro lado, que a mí me parece la parte más importante, no alcanzarla no necesariamente te condena a que a la paciente le va a ir mal, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí nos movemos en un terreno muy limítrofe, más ahora con el advenimiento de los inhibidores de CDK4, donde a veces hasta etapas casi 3 te dan ganas de tratarlas con 4 y ahí hay un terreno un poco pantanoso. ¿Qué datos tenemos? Digo, nuestro consenso de Colima, que muchos de los que están conectados han participado, la recomendación es muy puntual. Pacientes candidatas son aquellas que no pueden recibir quimioterapia neoadyuvante por alguna circunstancia. Obviamente estoy hablando del escenario de receptores hormonales positivos, preferentemente con un inhibidor de aromatasa y, de ser posible, llevar de 4 a 6 meses esta terapia. ¿Qué información tenemos? Ahí viene la pregunta, o sea, con los resultados que se han tenido, pues dan ganas de expandir la indicación. Entonces, la primera duda es si yo no estoy exponiendo a mi paciente a una terapia inferior, porque el estándar es la quimioterapia. Y tenemos estos 4 estudios que les presento en una tabla, donde, como ustedes pueden ver, pues se ha intentado comparar los inhibidores de aromatasa con quimioterapia, con unas duraciones variables, un estudio donde seguramente participó la doctora Ciruelos de JCAM, que incluía pacientes premenopáusicas a las cuales obviamente se les dio bloqueo con goserelina. Este estudio, a mí lo que me gusta es que sí llevaron a las pacientes a 24 semanas y, si ustedes se fijan, son estudios fase 2 con pequeños tamaños de muestra, pero lo que nos dejan ver muy bien, y aquí les muestro en la diapositiva, es que si ustedes se fijan, me queda claro que las respuestas clínicas tienen su tema, pero finalmente no hubo diferencia significativa en esta evaluación de respuestas clínicas, con lo cual podemos concluir que es
en el escenario ideal, seguro utilizar esta estrategia. Y por otro lado, pues venía el paso siguiente, utilizar los inhibidores de ciclina en esta nueva modalidad, con lo cual ustedes pueden ver, insisto, en evaluación clínica, que prácticamente no hubo diferencia entre aplicar quimioterapia o un inhibidor de ciclina con un inhibidor de aromatasa. A grandes rasgos, este es el diseño de la mayoría de los estudios. Llama la atención que se permite pacientes con T4 e incluso N1 y N2, la mayoría con pacientes posmenopáusicas y el de YENCAM, como les comenté, con pacientes premenopáusicas. Y la segunda parte de la historia era cuál terapia endocrina puede ser mejor. Entonces, aquí les presento los estudios más recientes. Sé que hay mucha información sobre esto de muchos años. Tenemos trabajando con esto en cáncer de mama lobulillar bastante tiempo, pero finalmente les quise presentar estos estudios porque de todos estos, bueno, en particular del P24 y del ACOSOD, viene el PEPI del cual les voy a hablar ahorita. Entonces, en global, como ustedes pueden ver, son respuestas objetivas, evaluadas por clínica, que obvio tiene sus asegúnes, evaluadas por ultrasonido, que también tiene su tema, y poner en la mesa nuevamente uno de los objetivos tradicionales, que era el poder realizar cirugías menos mórbidas y cirugías conservadoras. Ustedes pueden ver donde la diferencia se presenta cuando utilizamos inhibidores de aromatasa, siendo favorable a estos en prácticamente 3 de estos estudios. Estos estudios finalmente concluyen y le dan la oportunidad pues, al papá de este índice de evaluación preoperatoria para terapia endocrina, que es el doctor Matthew Ellis, donde con estas 2 cortes finalmente él pone en la mesa que si tú tienes un PEPI de 0, y aquí les presento en la línea amarilla, tu probabilidad de recurrencia a 5 años es prácticamente muy poca. Si tienes uno de 3, un PEPI de 3, ese porcentaje incrementa y puede llegar de hecho hasta el 15-20%, con lo cual pues ahí es el escenario donde se está recomendando la quimioterapia. Recordar que esta información sale de pacientes con la variabilidad que vieron de la exposición a la terapia endocrina en promedio de 3 a 6 meses y se analiza el antes y el después una vez con la respuesta, con la pieza quirúrgica. Otra cosa que también hizo el doctor Matthew Ellis y consolidó fue el tema si el Ki67, un biomarcador muy controvertido, realmente nos ayuda a predecir esta sensibilidad endocrina. Y no nos vamos a meter en las controversias del Ki, pero en México es una herramienta muy utilizada y validada. Nosotros también hicimos un esfuerzo para ver si este biomarcador podía representar algo de información para nosotros y encontramos que aquellos pacientes que no descendía su Ki después de la exposición a un tratamiento neoadyuvante, pueden ustedes observar cómo tenían una supervivencia libre de enfermedad menor y también una sobrevida global. Por eso pongo en la mesa que al final el Ki67 para nuestro medio sí está consolidado. Ahora, en ese mismo escenario, o sea, ya llevamos esta evaluación del PEPI, que sería el equivalente a evaluar la respuesta patológica completa, pero en el escenario de haber utilizado una terapia endocrina neoadyuvante. Tenemos este otro estudio que se llama POETIC, el director de este estudio fue el profesor John Robertson. Este estudio finalmente, en mi opinión, creo que es el que valida con un mayor número de pacientes el utilizar el Ki tempranamente, en este caso a las 2 semanas, para tratar de identificar cómo se van a seleccionar las pacientes. En aras de tiempo, la conclusión de este estudio al final es que si tú empiezas con un Ki bajo, entendiéndose bajo, el punto de corte fue 10%, entonces todo lo que estaba arriba de 10% pues es alto y todo lo que estaba abajo del 10% fue bajo. Entonces, si tú empiezas con un Ki bajo y a las 2 semanas, como estuvo diseñado este estudio, te toman otra biopsia y tienes el Ki bajo nuevamente, tu probabilidad de recurrencia a 5 años va a ser del 5%. Si empezaste con un Ki alto y, insisto, arriba de 10% y bajó, tu probabilidad de tener una recaída en los próximos 5 años ya sube casi al 10%, 8.9%,
y sería controvertido aquí definir si hay utilidad o no de quimioterapia. Desde mi punto de vista, sí. Como el doctor Robertson es cirujano, pues él a veces piensa que ya no hay mucho que ofrecer en este escenario, y donde creo que ninguno de los dos equipos de trabajo tiene duda, es que si iniciaste con un Ki alto y quedó alto, al final el riesgo casi del 20% justifica el uso de una terapia sistémica con quimioterapia. Este estudio que les presento es probablemente el que va a terminar de validar estos conceptos que acabamos de ver. Actualmente ya se presentaron los resultados recientemente en ASCO. Es un estudio que prácticamente hace un resumen de lo que les acabo de platicar. Pacientes posmenopáusicas, cualquier N, hasta T4C con alta expresión de receptores de estrógeno, obviamente HER2 negativo. Aquí tiene el detalle de que no incluyeron pacientes premenopáusicas, que es, bueno, ese es otro tema. Y si ustedes se fijan con la información que les vine diciendo, pues la idea era retar a la terapia endocrina llamada con inhibidor de aromatasa, que ya sabemos que era buena, retarla con el fulvestrán o bien la combinación del mismo. Al final, entre las 4 y las 12 semanas, se realizó una nueva biopsia. Otra vez aquí está el famoso corte del 10% que les vengo platicando. Y aquellos pacientes que tenían un Ki 67 mayor de 10, pues pasaron al grupo de quimioterapia neoadyuvante, y aquellos que no permanecieron en su brazo que les hubiese tocado por un tiempo de 24 semanas, que son pues los 6 meses que idealmente si ya te subes a dar una terapia endocrina, pues nos gustaría que se alcanzara. Una vez operadas estas pacientes, se evalúa el PEPI, que para recordarles un poquito, nos va a medir el tamaño tumoral, el descenso del Ki 67, el número de ganglios, como les presenté en la diapositiva anterior, y fácil, 0 o no 0. Si es 0, definitivamente no vas a quimioterapia, y este es el seguimiento. Este estudio va a tener un seguimiento a casi 10 años, y si quedas con algún puntaje, definitivamente vas a quimioterapia. ¿Cuál? La que tu médico tratante diga. Y pues bueno, el seguimiento. Los resultados preliminares que ya presentaron, me faltó mencionar que el objetivo primario de este estudio fue identificar la tasa de pacientes hormonosensibles definidas en este escenario a través del PEPI, como les he venido platicando, y a través pues de la respuesta patológica completa, que esa ya está muy consolidada. Entonces, ustedes se fijan cómo a pesar de todo este esfuerzo, alrededor de un 20% finalmente va a ser este grupo de pacientes, y no hubo diferencias entre usar el inhibidor de aromatasa, fulvestrán o los dos. Sin embargo, desde mi punto de vista, la parte importante es que este 20% de pacientes puede ser exenta del uso de quimioterapia en este escenario futuro. Obviamente hay que madurar los resultados. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Les venía platicando un poquito de esta disyuntiva. Al final, creo que todos tenemos muy claro que este modelo va a servir para seguir investigando biomarcadores. Este es el modelo prácticamente con el que ustedes van a notar en cantidad de estudios que se vienen. Como objetivos primarios, el PEPI, que ya platicamos, la tasa de descenso del Ki 67 y, bueno, la respuesta patológica completa, ¿no? Y algunos de los esfuerzos que ya se han venido haciendo, y aquí les presento concentrados, pues es el inhibidor de aromatasa, que ahora va a ser el enemigo a vencer, y las combinaciones ya que incluyen inhibidores de PI3K, que incluyen también inhibidores de CDK4/6, y analizando también de manera paralela si está mutado o no mutado, de acuerdo a cómo al grupo de medicamentos que estemos llevando. Si ustedes se fijan, ya estamos evolucionando de una respuesta clínica hacia un descenso que ya parece ser un subrogado de un valor pronóstico más efectivo, que es el Ki 67. Y bueno, estos son los resultados que finalmente ustedes pueden observar, pues ahí van, pero obviamente nos falta madurar la parte. Y seguramente una herramienta que nos va a ayudar para tratar de seleccionar a los mejores pacientes, pues son las firmas genómicas, que ya hay varios trabajos, pero por tiempo ya no lo pude mencionar, y la predicción obviamente a esta respuesta endocrina desde el inicio. ¿Qué podemos concluir? En definitiva, el escenario neoadyuvante es una excelente oportunidad para definir biomarcadores, y en el futuro pienso que puede servir para personalizar el tratamiento.
PEPI y Ki-67, creo que ya son dos escenarios que solo nos falta un poquito de tiempo para decir que ya son dos marcadores consolidados. Hoy, concluyendo lo estándar, tenemos dos escenarios: pacientes no aptas para quimioterapia de 4 a 6 meses, y en el escenario de que yo por alguna razón quiera reducir o desescalar, que es una palabra, un anglicismo, quimioterapia o bien la extensión de la cirugía, pues puede ser una alternativa para pacientes seleccionados. Muchas gracias. Pero bueno, entonces, para seguir con el programa, para mí es un gusto y un placer, porque yo he seguido la carrera de la doctora Ciruelos, pues como muchos de sus fans, seguramente, que tiene por ahí ocultos, pero se las presento. Es un referente hoy en cáncer de mama en España. Yo me atrevería a decir que usted es un must, ¿no? Que debe de estar incluido en cualquier sesión. Y bueno, dirige la clínica de mama del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que seguramente algunos de ustedes conocen y hemos tenido oportunidad de andar por allá. Y también un nuevo concepto de hospitales privados que está surgiendo en Madrid, llamados HM, espero haberlo dicho correctamente. Y yo creo que para mí, siguiendo su carrera, debe de sentirse muy satisfecha, de ser hoy la vicepresidenta del grupo de investigación SOLTI. Y obviamente miembro del JCAM, etcétera. Entonces, nos va a hablar un poquito, para ya no quitarle tiempo a la doctora, de las actualidades en la terapia sistémica, específicamente de premenopáusicas en el escenario adyuvante, sus retos, ahora sí que qué ha cambiado, y paralelamente un poco del tema de fertilidad que ya nos venía contando la doctora Villarreal. Muchas gracias. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Paula. Un placer. Y bueno, pues para mí es un placer estar con vosotros. Gracias por la muy amable presentación. Y bueno, allá vamos. Después de estas estupendas charlas, primero en la fertilidad, que es algo de lo que nos tenemos que acordar los clínicos, ¿no? Y sobre todo los oncólogos y en general el equipo, antes de empezar a tratar a nuestras pacientes jóvenes, que es una realidad y es una población relativamente frecuente en el día a día. Porque, como bien decía Cintia, esto es algo que a la mujer en principio le preocupa mucho más su enfermedad, curarse, operarse, iniciar el tratamiento pronto, pero después, y afortunadamente con la alta tasa de curaciones que tienen estas mujeres, es algo bueno, pues que es mejor que no se arrepientan, ¿no?, de no haber abordado. Por eso muchas veces hay que dejarles tiempo, hay que darles 1 o 2 días o una semana para pensar si quieren preservar esa fertilidad que pueden perder permanentemente, sobre todo después del uso de quimioterapia. Y es algo en lo que nunca debemos arrepentirnos por no haber ofrecido esa información al paciente y no haberle dedicado el tiempo que necesita, ¿no?, para pensar, ¿no?, sola o en pareja. Antes de pasar a la parte de fertilidad, que serán las últimas 2 o 3 diapositivas, vamos a recordar un poco cuál es el manejo adyuvante de la mujer premenopáusica. Paula nos ha hecho una revisión exquisita de todos los estudios neoadyuvantes con hormonas, que creo que es una cosa preciosa y que nos ayuda a entender muy bien la biología del cáncer de mama de fenotipo luminal. Y en la adyuvancia, bueno, pues es bonito, ¿eh? A mí me gusta mucho más la neoadyuvancia, Paula, porque en la adyuvancia realmente no tenemos nada, ¿no? No tenemos tumor, solamente tenemos probabilidades. Y al final tratamos a los pacientes basándonos en probabilidades, en porcentajes. Tenemos que integrar en estos porcentajes nuestro conocimiento, diferentes plataformas genómicas o clínicas que nos indican el riesgo de recaída del paciente. Lo que es muy importante, tenemos que integrar también en el algoritmo, en la toma de decisiones, esto, que es cómo el paciente gestiona su riesgo. Seguramente que de 10 mujeres y en base a sus edades, perspectivas vitales, situación social, etcétera, serían capaces de cualquier tratamiento a cambio de una reducción del 1% en el riesgo de recaída, y algunas otras quizá no lo harían, ¿no?, y preservarían mucho más su calidad de vida o no querrían ser sometidas a tratamientos más agresivos, ni siquiera por una reducción del riesgo mayor. Por tanto, es complicado.
Y además, y como vemos abajo en la diapositiva, la cosa se complica mucho más, ¿no? Si introducimos la heterogeneidad biológica tan importante que tenemos dentro del cáncer de mama de fenotipo luminal, de lo que no vamos a hablar específicamente, porque si abordamos todo el tema de paneles de expresión génica, la charla se desviaría mucho hacia ese lado, ¿no? Pero como saben, también están aprobados y validados en mujeres premenopáusicas a la hora de la toma de decisiones. Esto es un algoritmo muy sencillito en base a los diferentes criterios clínicos. Esta complejidad de la diapositiva anterior aquí parece que no se disuelve, ¿no? Y es un algoritmo relativamente sencillo, pero la práctica clínica es desde luego mucho más complicada. Si dejamos un poquito aparte la parte de la quimioterapia y las plataformas y nos centramos más en los tratamientos hormonales, pues bien, todos sabemos que existen diferentes tipos de tratamiento hormonal. He tachado fulvestrant y los SERD porque son fármacos que no han sido aprobados para el uso en enfermedad precoz, pero sí otros moduladores selectivos y esta vez no irreversibles del receptor estrogénico como tamoxifeno, o bien todos aquellos fármacos que reducen la síntesis de estrógenos en la mujer premenopáusica, por antonomasia, pues los fármacos análogos del EHRH que a través de una inhibición permanente de este eje hipófiso gonadal hace que la gónada no produzca estrógenos, o bien mediante técnicas más radicales o más definitivas, como pueden ser la oforectomía o la radioterapia. Si hablamos de mujeres premenopáusicas y hablamos de preservación de fertilidad, obviamente no vamos a apostar ni por la oforectomía ni por la radioterapia cuando queramos castrar a una mujer de forma transitoria para reducir su riesgo de recidiva vital, ¿no? Sin embargo, son dos técnicas, sobre todo la oforectomía, que son ampliamente utilizadas y muy útiles cuando queremos castrar a las mujeres premenopáusicas que tienen ya una situación de cáncer de mama avanzado, que proporcionan pues, fármacos más antiguos, ¿no? Más conocidos como el tamoxifeno. Esta es una de las múltiples publicaciones realizadas por el grupo inglés en Lancet en su metaanálisis de miles de pacientes, más de 10.000 pacientes en este caso, donde se demuestra que tamoxifeno solo consigue reducir en un 40% y en un 30% el riesgo de recaída y muerte respectivamente en el global de la población. Y después de 15 años de seguimiento, desde luego nadie duda en ofrecer un tratamiento hormonal tan básico como el tamoxifeno a nuestras mujeres operadas de un cáncer de mama hormonal. Si nos fijamos específicamente en las mujeres más jóvenes, en este caso no divididas por pre o posmenopáusicas, pero sí por un criterio de edad, en este caso de 45 años, observamos que de las 2.600 pacientes incluidas en este metaanálisis, tamoxifeno reduce el riesgo de recaída en un 12% y el riesgo de muerte en casi un 11%, lo cual es absolutamente imprescindible, importante y que debe siempre acompañar al tratamiento de quimioterapia o bien a la cirugía en el caso de que la paciente sea de un riesgo menor. Es cierto también que en el escenario de las mujeres posmenopáusicas, los inhibidores de aromatasa se han establecido y han ganado terreno también en el tratamiento adyuvante. Esto ha tenido ciertas críticas, ya que son fármacos con un perfil de toxicidad quizá diferente y poco preferido por las pacientes en general, cuando lo que sí consiguen estos fármacos es una reducción significativa en el riesgo de recaída, pero no una reducción significativa en el riesgo de muerte. Es una reducción proporcional, pero es mucho más impactante la reducción en el riesgo de recaída. Por tanto, los inhibidores de aromatasa se han establecido como el tratamiento estándar por encima de tamoxifeno, viendo este perfil de utilidad, ¿no? en reducción del riesgo. Integrando todo esto entonces, preservación de fertilidad, manejo de probabilidades, qué es lo que desea la paciente y todos los fármacos hormonales disponibles. Aquí ahora tenemos que empezar a hacernos muchas preguntas, ¿no? Dentro de la mujer premenopáusica, ¿quién necesita quimioterapia? Yo creo que esto está bastante resuelto hoy en día con los paneles multigénicos que nos predicen muy bien el riesgo de recaída también en mujeres premenopáusicas. Tendremos que definir también si hay que bloquear la función ovárica en pacientes que han recibido quimio
y en qué contexto, y si esto además puede preservar también la fertilidad en el contexto de estos regímenes muy tóxicos sobre el tejido ovárico, consistentes normalmente en antraciclinas y taxanos. ¿Quién debería recibir este tratamiento? Y la definición actualmente en el 1% de la expresión del receptor estrogénico, suficiente para indicar el tratamiento hormonal. Y desde luego, pues qué pacientes y con qué combinación debemos ofrecer la función ovárica, la supresión de la función ovárica si con tamoxifeno o inhibidor de aromatasa. Es ya muy conocido que aquellas mujeres que sufren una castración o amenorrea debido al uso de quimioterapia tienen un menor riesgo de recaída. Esto es algo que se vio, ¿no? Y que es un manejo hormonal perfecto de este tipo de tumores, y que la probabilidad de producir esta castración es directamente proporcional al número de fármacos recibido, fundamentalmente si hay antraciclinas en el esquema, e inversamente proporcional a la edad del paciente. A pacientes más jóvenes, pues menor probabilidad de conseguir una menorrea permanente. El primero de los estudios de los que voy a comentar son fundamentalmente 4 estudios. El estudio austriaco ABCSG12, los 2 estudios colaborativos SOFT y TEXT coordinados por el grupo DIG, y en cuarto lugar el grupo japonés, el estudio ASTRA, presentado en ASCO hace un par de años. El primero de los estudios, el grupo austriaco, randomizaba a las pacientes con función ovárica en el momento de la inclusión a recibir tratamiento hormonal adyuvante con anastrozol y función ovárica a supresión versus tamoxifeno con supresión de la función ovárica con osin zoledrónico. Pues bien, en este estudio, y dejando al lado el brazo del zoledrónico, se puede ver cómo no hay un impacto significativo en el uso de anastrozol frente a tamoxifeno en presencia de castración ovárica. Sin embargo, el uso de anastrozol parece llevar a un peor resultado en supervivencia global, algo que, bueno, los investigadores no supieron explicar y futuras editoriales no han sabido interpretar de una forma lógica. Los estudios segundo y tercero que vamos a comentar, los vamos a comentar en parte por separado y en parte en conjunto, ya que para conseguir un número de eventos tan grandes como se necesitaban por los objetivos primarios definidos, la mayoría de los análisis de estos estudios que se realizaron, como digo, por el mismo promotor y en el mismo periodo de tiempo, se han hecho en conjunto para sumar número de eventos y tener un poder estadístico necesario. El primero de los estudios, el estudio TEXT, lo que hizo fue randomizar mujeres premenopáusicas con función ovárica y donde se consideraba el uso de la castración, a mujeres que hubieran recibido no quimioterapia adyuvante. Se recibían a tamoxifeno con castración por 5 años o bien exemestano con castración por 5 años. Aquí se incluyeron 2.672 pacientes y se ha conseguido una mediana de seguimiento de 9 años en la última de las presentaciones presentado y publicado en el año 2018. En el estudio SOFT, un estudio más grande porque tiene una rama más, mujeres que eran sometidas a cirugía de cáncer de mama con o sin tratamiento de quimioterapia adyuvante, en este caso 53% de los pacientes, y que mantenían la función ovárica definida o bien por la permanencia de menstruaciones o bien definida de forma local por niveles que localmente fueran descritos en el laboratorio del centro participante como de estradiol superior al punto de corte que definía el estado menopáusico del paciente. Pues bien, estas pacientes, definidas así en ese primer año después de la cirugía o la quimioterapia, eran randomizadas a recibir tamoxifeno con o sin castración o bien exemestano con castración por 5 años. Como ven, en ambos estudios la castración se considera por 5 años, que es la misma duración de los tratamientos hormonales orales. Este es otro esquema que ejemplifica el número de pacientes y la randomización de los pacientes incluidos. Este estudio se publicó ya en New England en el año 2018 y, como he dicho, con una mediana de seguimiento de 8 años. ¿Qué diferencias hay, antes de entrar en resultados de SOFT y TEXT, con el ABCSG12? Pues fundamentalmente el 12 es un estudio desde luego más pequeño, por tanto tiene aproximadamente la mitad del número de eventos.
Sobre todo eran pacientes de menor riesgo, dado que frente al 55% solo el 5% de pacientes recibieron quimioterapia adyuvante. Además, el tratamiento endocrino del estudio austriaco eran tan solo de 3 años. Había una randomización adicional a zoledrónico, como he comentado, y el inhibidor de aromatasa que se utilizaba en presencia de castración no era exemestano, como en el estudio TEXT-Soft, sino anastrozol. Si esto tiene o no valor, podría ser, ya que sí se ha demostrado que los niveles de estradiol en mujeres posmenopáusicas son mejor suprimidos en presencia de exemestano que en presencia de anastrozol. Por tanto, al menos bioquímicamente, no en términos de eficacia, pero sí en términos de niveles de supresión de estradiol, podría ser más eficaz o más potente el uso de exemestano. Bueno, pues yendo ya a los resultados, podemos ver que únicamente dentro del estudio SOFT, en el análisis de los 3.000 y pico pacientes incluidos, añadir castración mediante triptorelina en las pacientes que mantienen la función ovárica en ese primer año después de su cirugía o de quimioterapia es más eficaz en términos de reducción del riesgo de recaída, que es el objetivo primario del estudio, cuando se compara frente a tamoxifeno. Tened en cuenta que en el estudio SOFT el poder no era suficiente para comparar los 3 brazos entre sí, sino que se comparaban cada uno de los brazos de castración por separado con la rama control, que era tamoxifeno. Pues bien, ambas combinaciones son potentes y son estadísticamente más útiles y clínicamente también más útiles que tamoxifeno en este análisis. Dentro del desgranar después qué pacientes necesitan castración o no dentro del estudio SOFT, ya que lo que he presentado eran los resultados en toda la población, podemos observar que si elegimos el tratamiento de aquellos pacientes sin quimioterapia previa, podemos ver que el beneficio de castración con tamoxifeno se pierde o al menos pierde la significación estadística cuando se compara con tratamiento de tamoxifeno solo. Y esto es algo que, bueno, pues que tenemos que tener en cuenta a la hora de la selección de estos pacientes de menor riesgo, al menos que no reciben quimioterapia. Sin embargo, en aquellos pacientes que reciben castración con exemestano, tanto en aquellos que recibieron quimio previa como en los que no, el beneficio parece mantenerse y la reducción es significativa. También hay que recordar que hay aquí un grupo de 350 pacientes incluidos, pacientes muy jóvenes, por debajo de 35 años, la mayoría de ellas tratadas con quimioterapia, como vamos a ver después en una gráfica, y donde se observa un beneficio muy claro en la reducción del riesgo de recaída tanto para la castración con tamoxifeno como para la castración con exemestano. Tened en cuenta que este intervalo de confianza es muy amplio porque el grupo de pacientes con esta edad es más reducido. Cuando miramos solamente el grupo de pacientes de quimioterapia previa, y esta es una gráfica que ejemplifica los resultados que acabo de comentar, podemos observar que sobre todo la rama de exemestano con castración reduce de una forma significativa el riesgo de recaída a distancia en un 4,5% con un hazard de 0,74 y también reduce el riesgo de muerte con una reducción del riesgo del 2,1 y un hazard de 0,59. Lo que es aquí bastante curioso, y esto ha sido motivo de diferentes editoriales, es que a pesar de que la rama de castración con exemestano sea mejor en términos de recaída a distancia, es la rama de supresión con tamoxifeno la que produce un mayor beneficio en términos de supervivencia global. Cuando normalmente decimos que la recaída a distancia suele ser un parámetro subrogado de supervivencia, esto es algo ciertamente contradictorio que en principio no hemos conseguido explicar o no se ha encontrado en, como digo, muchas editoriales, que después os dejo en la última diapositiva todas las referencias más importantes para que podáis sacar vuestras propias conclusiones. Ha habido un análisis que creo que puede ser muy útil en la clínica frente a estos resultados conjuntos del TEXT y el SOFT que se presentó también en ASCO del 2018. Dentro de los resultados que hemos visto, podemos ver cómo hay diferentes grupos de pacientes y no solamente incluidos por quimioterapia sí o no, que es una forma al final dicotómica de dividir a nuestros pacientes. Como podéis ver, obviamente, aquellos pacientes que recibieron quimio eran aquellos que tenían características clínicas de mayor riesgo.
Por ejemplo, afectación de los ganglios regionales frente a aquellos pacientes que no recibieron quimio. Eran tumores más grandes, podemos ver aquí las comparaciones, eran tumores de mayor grado histológico o de mayor índice proliferativo. Esto justifica por qué se utilizó quimioterapia en estos pacientes. Pues bien, podemos ver aquí de nuevo las diferencias a favor de la castración con exemestano y también con tamoxifeno, tanto en el estudio TEX como en el estudio SOF por separado. La manera de identificar qué beneficio puede obtener mi paciente en particular de la castración ovárica se quiso ejemplificar o se quiso objetivar mediante el Composite Risk and Step Analysis. Este análisis de riesgo trata de poner el riesgo exacto que cada uno de nuestros pacientes basados en estas características clínicas puede tener y, consecuentemente, el beneficio que puede obtener de la castración. Por ejemplo, tomando en cuenta la edad, la afectación ganglionar, el tamaño tumoral, la positividad dentro del rango del receptor estrogénico positivo o progesterona positivo, también el grado tumoral y también la tasa proliferativa medida por Ki-67. De este modo, podíamos ver que en aquellos pacientes con una puntuación de riesgo clínico menor obtenían unos mejores resultados en salud a largo plazo. Esta es la tasa de recaídas a 8 años, que era prácticamente ninguna en aquellos pacientes cuyo composite score risk era muy bajo. Y a medida que aumentaban las características clínicas de riesgo, este composite risk iba haciendo que el paciente sufriera un riesgo de recaída mayor y mayor, ¿no? Como podemos ver también en esta gráfica. Pues bien, un ejemplo de paciente de un riesgo de un composite risk bajo sería un paciente más mayor, sin afectación ganglionar, tamaño pequeño, gran positividad de receptor estrogénico, bajo grado histológico y bajo índice proliferativo, como es de esperar. Si nos vamos al otro extremo, un paciente que tuviera un composite risk alto sería aquel más joven o bien con afectación ganglionar, tamaño tumoral mayor, menor positividad de receptores hormonales o mayor grado histológico o índice proliferativo. Un paciente en el rango intermedio pues combinaría ambas características. Pues bien, se puede observar como dentro del estudio TEX en concreto, aquellos pacientes que tienen un composite risk mayor obtienen un beneficio que va siendo cada vez mayor a medida que el composite aumenta a favor de la castración con exemestano. En este grupo de pacientes podemos encontrar hasta un 15% del beneficio, cuando el beneficio en toda la población por ITT era del 5,1%, que aunque era estadísticamente significativo, quizá en la clínica no sea suficiente para ofrecer la castración a cualquiera de nuestros pacientes. Tenemos que ser capaces de descubrir qué pacientes son estos en base, por ejemplo, a estos criterios clínicos. Tengo aquí que volver a recordar que en los estudios TEX y SOFT no se clasificó el riesgo de los pacientes en base a análisis de expresión génica por plataformas tipo Oncotype, MammaPrint o Prosigna, sino únicamente en base a criterios clínicos. Por el contrario, como es de esperar, aquellos pacientes con un risk clínico menor no obtienen un beneficio significativo en la castración con exemestano frente a la castración con tamoxifeno. En el estudio SOFT ocurre prácticamente lo mismo. A medida que aumenta el score de riesgo, también aumenta el beneficio de exemestano con castración, como podéis observar. Estamos hablando de recurrencia a distancia. En los pacientes con mayor riesgo clínico tienen un mayor beneficio de hasta el 10% de castración exemestano frente a tamoxifeno solo. Sin embargo, aquellos pacientes con un riesgo clínico menor, pues obviamente no obtienen ningún resultado significativo a favor de la castración. Volvemos solo para recordar que independientemente del composite risk, independientemente de ello, independientemente de si la paciente al final ha ido a quimioterapia o no, toda mujer por debajo de 35 años debería ser considerada para ofrecer castración con tamoxifeno o con exemestano. Fundamentalmente, castración con exemestano produce una reducción de riesgo muy marcada en estas pacientes muy jóvenes. Es cierto que la mayoría de ellas recibieron quimioterapia en el estudio SOFT, pero es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y como comentaba antes, Cintia, es una población que en México y en muchos países, también en España, existe y que a mí me da la sensación de que cada vez son más.
Así que como clínicos tenemos que ser capaces de distinguir quiénes son de alto riesgo, de riesgo intermedio, de bajo riesgo, porque sabemos que el beneficio de nuestras terapias va a depender grandemente de esto. Ser capaces de identificar estos pacientes para poder ofrecer el mejor de los tratamientos, ya que al final en la adyuvancia y las decisiones en la adyuvancia son las decisiones en las que nos jugamos mucho, ¿no? Y estamos apostando por una recaída y recaída es sinónimo de muerte. Bien, tenemos también aquí, como es de esperar, unas diferencias importantes en los eventos adversos. Hay que recordar aquí, punto importantísimo, la compliance, la toma real de los tratamientos adyuvantes. El paciente está muchos años en casa sufriendo todos estos eventos adversos y nosotros creemos y esperamos que todos los días de los 5 o los 10 años de tratamiento el paciente esté realmente cumpliéndolo, ¿no? Y se sabe pues por grandes estudios que cerca del 30 o 35% de los pacientes abandonan el tratamiento sin que el clínico lo sepa. Por tanto, tengamos mucha atención a este perfil de toxicidad, porque como yo siempre digo, más vale volver a una rama control que ciertamente es muy eficaz, recuerden el análisis del Lancet, es muy eficaz y es mucho mejor siempre tomar tamoxifeno que no tomar nada, ¿no? Así que seamos capaces de cuidar de nuestros pacientes e identificar precozmente estas toxicidades que pueden llevar a interrupciones indeseadas del tratamiento. Bueno, esto es un poquito un resumen, es una editorial que os recomiendo muchísimo, un JCO de hace un año, de 2019, y creo que, bueno, resume muy bien todo lo que hemos dicho. Vamos al cuarto estudio, ¿recuerdan? Y vamos a comentar 4 porque creo que esta pregunta es clave. En los estudios SOFIT y TEX no se contempló abandonar la supresión ovárica antes del 5.º año. Sin embargo, muchos pacientes después de 2 años realmente están cansados y exhaustas de la supresión ovárica porque lleva a toxicidades que son muy incómodas y muy desagradables para ellas, ¿no? Simplemente recordar que existe un estudio japonés presentado en ASCO hace 2 años también. El ASCO 2018 fue realmente interesante en este tema. Y en este estudio, el estudio ASTRA, las pacientes que no conseguían una supresión de la función ovárica después de la quimioterapia durante los 2 años, no un año a diferencia del SOP, sino 2 años después de suspender la quimioterapia, eran randomizadas a recibir tamoxifeno solo o bien tamoxifeno con castración, si bien la castración tan solo se llevaba a cabo durante los 2 primeros años del tratamiento. En aquellas pacientes donde no se recibía quimioterapia, de nuevo se hacía la randomización a castración tamoxifeno o bien tamoxifeno. Diferencias fundamentales son que se identificaban las pacientes que no se quedaban amenorreicas en 2 años después de la quimio, no en 1. La segunda diferencia es la duración de la castración, que tan solo eran 2 años, sino 5. Y la tercera diferencia es que solo hay 2 ramas de randomización, tamoxifeno o bien castración tamoxifeno. En este estudio no se utilizaron tratamiento con inhibidor de aromatasa. Pues bien, como ven en la curva, también es un estudio positivo a favor de la castración ovárica con una reducción del riesgo en supervivencia libre de enfermedad de cerca del 32%, una reducción que es significativa y que está además definida como cualquier recidiva local, a distancia, contralateral, segundos tumores o muerte, lo mismo que hizo el estudio SOFT. Así que, de nuevo, es un estudio positivo y que nos permitiría utilizar 2 años de castración en el caso de que la toxicidad sea inaceptable. ¿Por cuánto tiempo debemos entonces testar la función ovárica de las pacientes para decidir si castramos o no? Pues bien, después de suspendida la quimioterapia, la reaparición de la función ovárica ciertamente es mayor a los 6 meses después de la quimioterapia, pero todavía puede haber pacientes que recuperen la función ovárica al 12 mes y más allá del 12 mes. Esta es la justificación por la que el estudio japonés decidió seleccionar a estos pacientes por encima de 24 meses. Sin embargo, creo que el número de pacientes que recuperan la función ovárica en el 2.º año es suficientemente baja como para que podamos pues asumir que nuestras pacientes van a mantener ese estado de función ovárica que se consiga o que se pierda en el primer año después de quimio. Hay otra cosa importantísima y hace poco he revisado un paper de un grupo americano también en este tema, que espero que se publique pronto, y que apoyaría estos resultados. Esto es un análisis que hicimos con la doctora Merichel Bellet y que se publicó en JCO hace ya 3 años de los pacientes incluidos en el estudio SOFT y TEXT
que recibían tratamiento con castración y tamoxifeno frente a castración y exemestano. Lo que se puede ver dentro de estas figuras y tal cantidad de datos es que de los pacientes que recibían exemestano con castración, a pesar de que inicialmente conseguían una reducción muy adecuada de los niveles de estradiol séricos, cerca del 20% de los pacientes, 20% de ellos, en concreto el 17%, recuperaban los valores de estradiol a rango premenopáusico a pesar de la presencia de triptorelina en este caso. Así que ojo con estos pacientes porque la castración con triptorelina no es exactamente igual de eficaz si se combina con un inhibidor de aromatasa, si se combina con tamoxifeno, porque el tamoxifeno no produce una estimulación ovárica como sí lo hace el inhibidor de aromatasa. Tengamos cuidado con esto, no sabemos realmente qué repercusión puede tener y si este 17% de pacientes han tenido peores resultados en salud o un mayor riesgo de recaída. Esto desde luego todavía está por contestar. Pero ojo con esto porque creo que debemos ser cuidadosos y testar la correcta supresión ovárica en el caso de que se utilice un inhibidor de aromatasa, fundamentalmente en pacientes muy jóvenes, ya que la edad es un factor que hace que la castración real sea más complicada. También tengo que decir que hay presentaciones, como saben, de goserelina o triptorelina mensuales cada 3 meses, incluso cada 6 meses para el cáncer de próstata y creo que esto es algo que tenemos también que discutir después, si es posible en los casos clínicos. Me parece que la mayor evidencia es con las presentaciones mensuales y que este es el tratamiento que deberíamos elegir para nuestras pacientes, sobre todo las más jóvenes y aquellas que vayan a recibir un inhibidor de aromatasa. Por tanto, serían un poquito estas las conclusiones en cuanto al tratamiento sistémico. Otra pregunta es ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos que mantener el tratamiento endocrino adyuvante? Realmente no hay estudios específicos para pacientes premenopáusicas. Sabemos que el riesgo de recaída, y esta publicación de New England realmente es sobrecogedora, aumenta muchísimo y que nuestras pacientes de cáncer de mama tienen todavía un riesgo de recaída muy alto pasados 20 años de seguimiento, un riesgo que es lógicamente directamente proporcional a los factores de riesgo clásicos como son la afectación ganglionar y que el riesgo de muerte también es proporcional a estos factores clínicos de riesgo. De hecho, si analizamos de nuevo las curvas de recaída o incluso de muerte en pacientes a partir del 5.º año, que es donde normalmente hemos suspendido el tratamiento hormonal adyuvante hasta hace poco tiempo, podemos ver cómo todavía incluso tumores pequeños sin afectación ganglionar pueden tener un riesgo de recaída muy alto cuando el seguimiento es muy largo. Esto nos enseña dos cosas. Una es, ojo, con los estudios adyuvantes con corto seguimiento. Ojo con esto porque pueden dar lugar a datos imprevistos. Hace tan solo una semana en ESMO hemos visto los primeros datos positivos de un inhibidor de CDK4/6 en la adyuvancia de cáncer de mama luminal. Pues bien, es un estudio, sí es positivo, pero el seguimiento es muy corto. Ojo con esto porque tanto la seguridad como la eficacia pueden cambiar, ya que el cáncer de mama de fenotipo luminal es una enfermedad de muy lenta evolución, pero que puede dar lugar a, bueno, pues realmente a malas noticias a largo plazo, ¿no? Esto se ejemplifica muy bien en estos dos estudios, el estudio Atlas y el estudio ATOM, son estudios ya antiguos donde después de resultados negativos, donde parecía que tamoxifeno 10 años no aportaba un beneficio mayor a tamoxifeno 5 años, en el mayor seguimiento sí se pudo observar que mantener tamoxifeno por 10 años era significativamente mejor que suspenderlo al 5.º año. Y como pueden ver, tanto en el riesgo de recaída como en el riesgo de muerte, tamoxifeno 10 años es mejor. De nuevo aquí entraría la discusión de seleccionar pacientes que toleren y soporten tomar durante 10 años un tratamiento hormonal que tiene su perfil de eventos adversos. El estudio ATOM, con un seguimiento parecido, muestra exactamente los mismos resultados. Por tanto, aquí surge una primera pregunta y es, en una mujer premenopáusica que puede tomar tamoxifeno, ¿qué es mejor? ¿Ofrecer un esquema tipo soft con castración y exemestano, por ejemplo, o un esquema con tamoxifeno por 10 años, ¿no? Bien, pues es una pregunta abierta, no hay respuesta. Creo que esto es algo que nosotros tenemos que valorar, ¿no? Con la paciente delante y con el precio que está dispuesta a pagar a cambio de una actitud terapéutica o de la contraria.
Podemos ver sobre todo que la continuación de tamoxifeno, como veis, se observó a partir del año 10 de seguimiento, a partir del año 15, así que ojo con los seguimientos cortos porque es realmente una enfermedad a largo plazo. En cuanto a otras opciones de extender el tratamiento endocrino adyuvante más allá de prolongar el tamoxifeno, ya saben que dentro de muchísimos estudios hay un buen metaanálisis presentado en San Antonio 2018 y publicado también por el grupo de Lerly en Lancet, es este de aquí. Es un metaanálisis que incluye más de 22.000 mujeres, no en el entorno premenopáusico, sino en global, mujeres que han participado en 11 ensayos clínicos. Como pueden comprobar, son ensayos donde los 5 primeros años de tratamiento hormonal adyuvante se reparten entre tamoxifeno solo en 7.400 pacientes, o bien tamoxifeno seguido de inhibidor en más de 12.000, o bien inhibidor de aromatasa solo. Pues bien, para resumir un poquito los resultados, podemos observar que el beneficio de la adyuvancia hormonal extendida con un inhibidor de aromatasa sobre todo está presente en este grupo de pacientes, que son aquellos que han recibido sus 5 primeros años de tratamiento hormonal con tamoxifeno, con una reducción del riesgo cercana al 35%. Sin embargo, en aquellos pacientes que han recibido un inhibidor de aromatasa durante los 5 primeros años, podemos ver cómo la adyuvancia extendida con el inhibidor parece tener un efecto también positivo, pero no tan clínicamente relevante. En cuanto a los criterios, bueno, estas son el tipo de recaídas que se consiguen evitar con la adyuvancia extendida. Pueden ver cómo la recaída a distancia se evita, pero sobre todo y numéricamente lo que conseguimos evitar tomando más tiempo el tratamiento hormonal son las recidivas locales o regionales. Y esto es algo que también hay que poner en valor y encima de la mesa. Una mujer que quizás sea de alto riesgo y que no pueda ser sometida a un control o un seguimiento periódico, por ejemplo, de controles mamográficos, deberíamos plantear mantener la adyuvancia extendida porque sí, estos eventos que pueden ser prevenidos o tratados precozmente son aquellos que el letrozol o exemestano, en este caso, pueden controlar mejor. Dentro del grupo de pacientes que más se benefician de la adyuvancia extendida y, como es de esperar, son aquellos con peor factor pronóstico basado en la afectación ganglionar. Aquellos pacientes con afectación N1 o N2 son aquellos que más se benefician del tratamiento endocrino extendido. Esto a cambio de un precio no solamente económico, sino también de algunas toxicidades fundamentalmente óseas en forma de fracturas óseas. Por tanto, de nuevo tenemos aquí un factor más encima de la mesa y es: debemos ofrecer adyuvancia extendida a nuestras mujeres premenopáusicas después de una castración que puede ser a veces incluso durante los 5 primeros años de tratamiento. Es una pregunta que está encima de la mesa. Yo creo que es fundamental aquí meter la parte genómica. Tenemos de la mayoría de nuestras pacientes ya paneles de expresión, como decía, Oncotype, Prosigna, MammaPrint normalmente, donde nos reclasifica a estas pacientes en base no solo a criterios clínicos, sino también genómicos. Ya saben que aquellos 2 test que han introducido dentro de su algoritmo genómico también criterios clínicos, que son EndoPredict y Prosigna, son aquellos test que han conseguido tener un impacto pronóstico o una validez pronóstica a largo plazo a partir del 5.º año mejor. Por tanto, en pacientes con Prosigna o EndoPredict de alto riesgo, podríamos desde luego ser mucho más proclives a utilizar adyuvancia hormonal extendida, ya que el riesgo de recaídas tardías es mayor. Tengamos siempre en cuenta, y como ya decíamos antes, la compliance y desde luego el deseo genésico del paciente, porque estamos sometiéndoles a muchos días de su vida a tratamientos realmente tóxicos y que además tienen que autoadministrarse, y esto no deja de tener un riesgo. Ya por último, y para acabar, y no quisiera solaparme mucho con Cintia porque creo que llevo ya muchos minutos hablando, simplemente recordar que hay que recordar el tema de la fertilidad. Mujeres que no hayan sido madres o bien que no hayan completado su deseo genésico, mujeres que están asustadas y que vienen con la intención de iniciar cuanto antes el tratamiento oncológico, debemos ser capaces de parar, de tranquilizarlas, de informarlas, de consultar con nuestros compañeros de ginecología u obstetricia
bueno, pues para hacer este asesoramiento, ¿no? que es clave y que puede basarse en iniciativas de preservación de fertilidad o en ensayos clínicos. Este es el esquema del estudio Positive, es un estudio que se ha cerrado ya hace aproximadamente un año, también liderado por Vic y donde Solti ha tenido un papel muy relevante, en el que pacientes que no habían completado su deseo genésico en este rango de edad y que habían completado ya entre 18 y 30 meses de tratamiento endocrino adyuvante, eran permitidas para suspender el tratamiento endocrino, hacer 3 meses de periodo de lavado del tratamiento endocrino y aquí mantener cerca de 24 o 20 meses de intento de genésico, por supuesto sin técnicas de estimulación ovárica, para conseguir una gestación. En este momento, el tratamiento hormonal adyuvante se reanudaba hasta completar la duración inicialmente prevista, 5 o 10 años, y se realizaba un seguimiento de la paciente y también del bebé. Este ha sido un estudio muy bien acogido, desde luego es un estudio académico y que ejemplifica muy bien la sensibilidad que tienen muchos clínicos y muchos grupos cooperativos con estos problemas de nuestras pacientes más jóvenes, ¿no? Que hay muchas maneras, que podemos hacer la preservación ovárica de diferentes formas, no soy experta en este campo, pero desde luego el uso de análogos del LHRH es algo crucial que puede ayudarnos después y puede darnos muy buenas sorpresas y alegrías cuando el tratamiento de quimioterapia ha finalizado y hemos conseguido mantener la función ovárica de nuestras pacientes jóvenes. Así que de nuevo esto para terminar, tenemos que ser buenos clínicos, seleccionando los pacientes por grupos de riesgo, poniéndonos en su lugar y reconociendo que los tratamientos hormonales, aunque muy bien tolerados durante tantos años, pueden mermar la calidad de vida del paciente y tenemos que ser capaces también de escuchar las perspectivas del paciente y poniendo todo esto encima de la mesa, hacer una buena decisión terapéutica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ciruelos. Extraordinario el recorrido que nos hizo por un tema, como ya lo mencionó usted, complejísimo al momento de la toma de decisión. A mí me encantó su frase de literal, son probabilidades y manejando riesgos. Por eso también me gusta más la neoadjuvancia. Bueno, muchas gracias a los que siguen. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a los que siguen conectados con nosotros. Saludos a Veracruz, Laredo, Bolivia, Durango, Jalisco, Nuevo León, Monterrey, Yucatán, Bajío. Muchísimas gracias por estar el día de hoy, Ciudad de México, obviamente, por estar aquí con nosotros. Y bueno, yo me despido, voy a la mesa de discusión, no sin antes presentarles a un joven oncólogo médico muy prometedor, el doctor Enrique Zamudio, quien es egresado del famosísimo Centro Médico Nacional Siglo XXI, espero que sus profesores lo estén viendo por aquí, y actualmente se encuentra realizando el Fellow de Alta Especialidad en Cáncer de Mama en TechSalud. Doctor, lo dejo. Muchas gracias, gracias por la presentación, gracias por la invitación a participar, y ya como parte final de esta plática vamos a comentar un par de casos clínicos tratando de redondear un poco lo que ya se comentó por la doctora Villarreal, por la doctora Cabrera y la doctora Eva Ciruelos, y ver más que nada en la práctica cómo podemos aplicar esta información que pareciera un poco sencilla ya viendo los artículos, pero al final de cuentas luego supone decisiones algo complejas. Vamos a empezar primero con un caso clínico. Se trata de una paciente de 35 años, premenopáusica, previamente sana, sin antecedentes de importancia. Ella tiene una detección de un nódulo en mama izquierda, por lo que acude a una valoración y se realiza una mastografía en donde se reporta un BRAF4C por una lesión en la mama izquierda de 22 por 24 milímetros y no se reportan ganglios sospechosos. La paciente es llevada a una biopsia por TrueCut, en donde se reporta un carcinoma invasor de tipo no especial, grado 2, y el panel de inmunohistoquímica nos da un reporte de receptores hormonales positivos en 90%, HER2 negativo,
y un Ki-67 del 30%. La paciente se planeó para una cirugía conservadora y ganglio centinela. El resultado fue pues un carcinoma invasor, nuevamente de tipo no especial, grado 2, sin invasión linfovascular, y los ganglios centinelas que se disecaron, pues negativos. Entonces tenemos una mujer premenopáusica con una etapa clínica 2A por un T2, hormonosensible con un Ki-67 del 30%. En este caso, para empezar el panel de discusión, lo comentó un poco la doctora Ciruelos. No sé, alguien de nuestra mesa de expertas, ¿considerarían el uso de una firma genómica en esta paciente? Pues empiezo. Sí, desde luego. Bueno, no tan contundente, vayamos. Si nos vamos al estudio de TaylorX, que ya lo mencionaban, había pacientes también premenopáusicas, pero pues la mayoría eran posmenopáusicas. Tiene un tamaño tumoral que estuvo representado en ese estudio y tiene el criterio de ingreso principal, que fue el tener una axila patológica negativa con la expresión que ya mencionaste. Aquí la duda sería si para mí esos, como clínico, como ya decía la doctora Ciruelos, esos 35 años ya son definitorios para que yo, en ausencia de firma y con el tamaño tumoral que nos mencionó, doctor, sea mi suficiente, bueno, aunado al Ki, sea mi suficiente criterio para decidir darle una terapia sistémica adyuvante. En lo personal, yo trato hasta donde sea posible de evitar el tratamiento con quimioterapia adyuvante sin comprometer, obviamente, a la paciente. Entonces, en mi práctica, yo sí le daría el beneficio de la duda, ¿no? O sea, para mí la edad no sería el único factor. No sé qué opinan las doctoras. Yo quisiera añadir que ayer publicamos un estudio que fue una revisión sistemática precisamente del empleo de las firmas genómicas en mujeres muy jóvenes de 40 años para abajo. Está publicado en el Nature Breast Cancer. Con mucho gusto se los puedo luego compartir. Y lo que pudimos reportar es que de todos los estudios que evaluamos que han incorporado firmas genómicas, ciertamente solamente el 4.9% de todas las pacientes incluidas corresponden a ese grupo tan joven de 40 años para abajo. Sin embargo, con la información que hay, que no es mucha, pero que sí tenemos, particularmente de los seguimientos que ha hecho el grupo de Ann Partridge en Boston en mujeres muy jóvenes, en aquellas pacientes que se obtiene un score de bajo riesgo por las firmas ya evaluadas, Oncotype, MammaPrint, EndoPredict, se logró una supervivencia libre de recurrencia a distancia de 94% a 6 años y una supervivencia global de 100% a 6 años en el grupo muy joven con firmas genómicas de bajo riesgo. Entonces, creo que sí debemos de considerar el empleo de estas firmas genómicas incluso en pacientes jóvenes, porque muchas veces como que excluimos su uso cuando corresponde a este grupo tan joven y bueno, nos puede guiar a tomar decisiones. Sí, perfecto. Yo estoy totalmente de acuerdo y desde luego al lado de la doctora Villarreal no sé más de mujeres muy jóvenes, ¿no? Pero nosotros sin ninguna duda haríamos un panel genómico en este caso, porque a diferencia quizá del comentario de Paula, yo si no tuviera panel genético y en esta mujer, bueno, creo que hemos sobretratado durante muchos años, ¿no? Con quimioterapia a estas pacientes que además tienen más riesgo vital de padecer toxicidades tardías por quimioterapia, etcétera. Así que estoy muy de acuerdo. ¿Tendrían alguna preferencia por alguna de las plataformas existentes? Digo, tomando en cuenta esta paciente por los criterios clínico-patológicos, la podríamos considerar, aunque ganglios negativos como de alto riesgo, digo, es un grado 2, un tumor de más de 2 centímetros, quedaría en los criterios de MINDAC como de alto riesgo clínico de recurrencia, pero independientemente de esto, ¿tendrían alguna
preferencia por alguna de las opciones disponibles en cuanto a firmas genómicas? Yo, la verdad es que después del análisis reciente que se hizo del estudio MINDACT, donde evaluaron el subanálisis de las pacientes premenopáusicas y donde se vio que en aquellas pacientes de bajo riesgo se tenía un beneficio de quimioterapia de un 5%, yo sinceramente todavía en ese sentido me siento un poco nerviosa. Creo que un 5% es un beneficio por el que damos quimioterapia. Entonces, en este momento a mí me gustaría mucho más revisar qué va a generar en la comunidad médica internacional estos resultados. No estoy segura si se va a dejar de usar o se usará menos el Mamaprint en esta población, o si de forma mucho más rutinaria usaremos doble bloqueo hormonal para todas, lo cual tampoco necesariamente va a sustituir el beneficio de la quimioterapia. En este caso, a mí me parece que EndoPredict es una prueba pronóstica que da un valor en cuanto al pronóstico a largo plazo a 10 años que ha sido consistente. Oncotype, pues tenemos ahorita un número definido de qué se considera que es de bajo riesgo versus las pacientes post. Entonces creo que es un tema de debate definitivamente, y yo tengo mucha curiosidad por saber qué opina la doctora Ciruelos y la doctora Cabrera, y si esto ha cambiado la práctica médica de este último análisis de la doctora Cardoso que presentó en la práctica a partir de ASCO. Cintia, mira, esa es una pregunta que yo tampoco he conseguido resolver, ¿no? Y es verdad que es un tema pues a discusión, porque al final en el estudio MINDACT lo que se analiza es el beneficio de la quimioterapia en los diferentes grupos de riesgo y con las diferentes actitudes terapéuticas tomadas, ¿no? En base a las randomizaciones. No deja muy tranquilo el grupo de bajo riesgo, y de hecho tanto es así que proponen la castración con supresión ovárica más hormonoterapia en estas pacientes, un poco porque creen que puede ser uno de los mecanismos fundamentales de acción de la quimioterapia en estas mujeres muy jóvenes, ¿no? Realmente esto llevaría a una conclusión contradictoria con lo que hemos analizado del estudio SOFT y TEXT, que es aquellos pacientes que tienen riesgo clínico suficiente para quimio son los que también más se benefician de la castración. Así que esto es algo curioso, y de hecho me pasó hace poquito en una paciente que traía desde otro hospital un Mamaprint de riesgo bajo, pero que era una mujer muy joven realmente, incluso tenía un ganglio axilar afecto, ¿no? Y no le di quimioterapia, pero tuve que castrarla. Así que utilicé, bueno, pues triptorelina en una paciente donde el riesgo genómico no indicaba la quimioterapia. Fue una situación bastante curiosa y que no me dejó para nada contenta. Sí, yo creo que lo que yo agregaría es que es muy difícil, o sea, no vamos a tener nunca una información, entre comillas, face to face, o una comparación directa de todas estas herramientas. Si alguna vez se pensó, creo que ahora ya es mucho, mucho más lejano. Creo que aquí el decidir qué firma, que creo que en eso hemos coincidido todas, que sí vale la pena hacerle la firma a tu paciente, pues una hay que ver en nuestro contexto cuál tienes, ¿no? O sea, sobra que yo le diga a la comunidad médica cuáles son las barreras que tenemos para pedir las firmas. Y yo creo que la segunda es la experiencia que tengas con esa firma y lo cómodo que te sientas con manejarla. Porque pues habrá gente que se sienta más cómoda con EndoPredict, habrá gente que se sienta más cómoda con Mamaprint. A mí en lo personal me gusta más Oncotype por su continuo, o sea, lo vivo un poquito como el Ki67, como una variable continua, y me siento como más clínico, ¿no? Entonces, por eso me gusta, pero me queda claro que Prosigna probablemente vaya a revolucionar muchas cosas, pero bueno, eso sería lo que agregaría. Gracias. Estoy contigo, Paula. Yo creo que depende mucho de cada clínico, y como nunca vamos a tener comparaciones directas de una plataforma y otra,
y aunque las tuviéramos, probablemente no aplicarían a nuestra población, en este caso a las mujeres premenopáusicas, pues la pregunta quedará abierta, ¿no? Yo también, yo prefiero las variables de resultado continuo y no dicotómico porque creo que son mucho más informativas. Creo que dentro de ellas Prosigna gana porque tiene un valor pronóstico a largo plazo de recaída tardía que, al igual que Endopredict, como decía Cintia, creo que lo consigue gracias a que integra algunas variables clínicas en el score. Y lo que me parece fundamental de Prosigna es que además proporciona una información biológica muy bonita, ¿no? Muy importante, como es el subtipo intrínseco. Entonces combina muy bien la continuidad del resultado más la información biológica, que ayuda después muy bien a discriminar, por ejemplo, en el riesgo intermedio qué hacer, y que además tiene un valor pronóstico de recaída tardía, ¿no? Entonces, bueno, no es una discusión de plataformas genómicas, pero dada la pregunta del compañero, pues creo que al final cada uno va a utilizar el test que más utilice normalmente. Yo creo que la pregunta relevante en este caso es si utilizaríamos en general una plataforma, ¿no? Y el consenso es claro. Y yo nada más agregaría, digo, porque también salió al tema, aunque no es el objetivo de la plática, pero finalmente es un tema muy relevante para nosotros como clínicos, que sí hay análisis, uno en particular donde se ha comparado las firmas, por lo menos incluyeron Endopredict, Oncotype y PAM50, no Mamaprint, que fue en el estudio Transatac, que ha analizado por la doctora Sestak, y es un análisis bien interesante. Entonces, digo, no lo vamos a mencionar ahorita para no consumir más tiempo, pero creo que vale la pena decir que particularmente Endopredict y Prosigna tuvieron un valor pronóstico muy importante, tanto en pacientes con ganglios negativos como positivos. Entonces, es interesante ese análisis donde sí se utilizó la misma población. Ok, bueno, continuamos con el caso. Digo, pasando de esta parte que es un tema interesante y que las respuestas, creo que no hay una mala respuesta. Esta paciente se realizó un estudio de Mamaprint, de la prueba genómica de 71 genes, y nos dio un riesgo genómico bajo. En este caso, creo que ya también se platicó qué tan seguros estarían de omitir el tratamiento con quimioterapia en el sentido de los resultados que se presentaron, hablando específicamente de Mamaprint ahora en ASCO del 2020, pero incluso también tomando en cuenta los resultados que ya se habían presentado, sobre todo del TAILORx, en donde estas pacientes menores de 50 años que tuvieran un riesgo genómico bajo, ya sea el de MINDACT o en el TAILORx, parecía que el tratamiento con quimioterapia podría suponer un beneficio dependiendo del puntaje en el estudio del TAILORx, y acá pues es más dicotómico todo, pero aún así con un beneficio de dar el tratamiento a pesar de riesgos genómicos bajos. Creo que la doctora Ciruelos nos comentó de su caso reciente y se sintió tranquila de omitir el tratamiento de quimioterapia. No sé, la doctora Cabrera, si está en la misma sintonía. Sí, yo creo que, digo, para tratar de no ser redundante, si ya pediste la firma, tienes que hacerle caso al resultado, ¿no? Que es un poquito lo que yo explicaba y que reforzó la doctora Ciruelos de estos continuos, ¿no? Que te llegue el resultado y todavía te dan un poquito de margen de maniobra para poner en la mesa, pues, tu experiencia clínica, la preferencia del paciente y lo que tú quisieras hacer, ¿no? Pero bueno, sí, definitivamente si salió de bajo riesgo Mamaprint, o sea, yo no le daría, ¿no? Ok, y pues bueno, en este caso, teniendo una prueba genómica de bajo riesgo, el abordaje sería continuar con el tratamiento endocrino con la supresión o sin la supresión. Digo, creo que en general todos estaríamos de acuerdo con ofrecer una supresión ovárica, pero no sé si lo harían de manera general en todas estas pacientes. Yo no lo haría en forma general. Creo que el análisis que presentó la doctora Ciruelos de Meredith Reagan
de este análisis compuesto es muy informativo. No todas las pacientes requieren un doble bloqueo hormonal. Ahora, siendo una paciente de 35 años para abajo, la verdad que creo que ahí también puede ser un poco complicado si es una paciente absolutamente bajo riesgo que sea un sine qua non, pero me parece que es bastante estándar en una mujer de 35 años, independientemente de la etapa y del resto, ofrecerle un doble bloqueo. Sin embargo, creo que se debe de personalizar y creo que habrá casos de jóvenes que tengan tumores de absolutamente buen pronóstico, lo cual es raro, pero puede pasar, que podamos considerar solo dar tamoxifeno, pero en general creo que el sine qua non es 35 años para abajo, dar doble bloqueo hormonal. Sí, totalmente de acuerdo. Yo desde luego por la edad no indicaría la quimioterapia, pero sí indicaría el bloqueo aunque no tuviera plataforma, ¿eh? Es decir, que sí, creo que es importante. Es verdad que en el SOFT solo el 10% de estas 350 mujeres, por tanto no más de 35 o 40 mujeres, tenían esta edad y no recibían y no recibían quimioterapia, quiero decir. Entonces, bueno, pues ahí es ya ir a subgrupos demasiado pequeños, ¿no? Pero desde luego que sí. Es el grupo donde mayor puede ser el beneficio y donde más difícil también puede ser mantener el doble bloqueo durante tanto tiempo, ¿no? Sobre todo por los eventos adversos tan significativos. Cintia, seguro que estás de acuerdo en que a menor edad más difícil es conseguir la castración bioquímicamente hablando y también más efectos adversos induce. Absolutamente, y ahorita que se menciona, creo que vale mucho la pena decir que lo importante es mantener la terapia antihormonal. Entonces, si son pacientes que requieren una vigilancia muy estrecha, hay grupos, incluyéndonos, que ya hemos publicado que se requiere esta vigilancia hacerse por el oncólogo. Cada quien tiene su especialidad y cuando la vigilancia se hace por cirugía, se ha visto que las pacientes tienen menos apego. Y esto seguramente es porque los oncólogos estamos todavía más pendientes en relación a los efectos secundarios, cómo los podemos tratar y cómo podemos desescalar. Entonces, si la paciente no está tolerando el doble bloqueo con inhibidor de aromatasa, hay que irnos a doble bloqueo con tamoxifeno. Y si no lo puede tolerar, entonces hay que quedarnos con tamoxifeno. No hay que suspender por completo ese tratamiento antihormonal. Entonces, me parece que eso es muy importante decirlo y tener esa vigilancia súper estrecha con nuestras pacientes. Exacto, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ese es el algoritmo que siempre explico a mis residentes, ¿no? Por ese orden, ¿eh? Yo creo que es muy, muy adecuado. Y trabajar también en equipos, ¿eh? Aquí se necesita un ginecólogo, una persona que además tenga sensibilidad con estas mujeres más jóvenes. Se necesitan probablemente profesionales del ejercicio físico, profesionales de la nutrición, porque hay mujeres que pierden su actividad física, que ganan peso. En fin, es que es un terreno muy amplio, ¿no? Y que afecta a la pareja, ¿eh? Y hoy en día, bueno, pues las parejas pues a veces están ahí y a veces no están. Y, en fin, esto trasciende mucho más allá del manejo por un solo especialista. Sí, totalmente. Yo, la verdad es que después de lo que ustedes ya comentaron, creo que no habría mucho que decir, salvo que específicamente en el caso del doctor, pues sigue teniendo un grado 2, ¿no? Sigue siendo ganglios negativos, con alta expresión de receptores hormonales ambos, y la firma de bajo riesgo. Yo creo que en general todas las firmas nos han quedado a deber esta pregunta. Yo espero que algún día hagan alguna subanálisis porque nunca se controló en la mayoría de los estudios el tipo de terapia endocrina que les dábamos, pero me queda clarísimo lo que ya comentaron las doctoras, que los 35 años, menos de 35 años sí son definitorios, por lo que ya se comentó durante la charla, y pues aquí el reto es la adherencia, ¿no? Creo que ya lo mencionaron ellas también. Totalmente. Bueno, pues nada más, parte de lo que ya se comentó era esto de la división en cuanto a los grupos de edad en los resultados que se actualizaron del MINDAC, y vemos cómo este grupo de pacientes menores de 50 años que reciben quimioterapia a pesar de una
firma genómica de bajo riesgo, tienen una diferencia a largo plazo de 5% de manera absoluta de beneficio en cuanto a la supervivencia libre de metástasis, y es por eso que la doctora Cardoso en su charla nos planteaba un algoritmo, sobre todo en estas pacientes premenopáusicas con riesgo clínico alto y una firma genómica de bajo riesgo, en donde habrá que ponderar qué tan necesario o qué tan viable es otorgar la supresión ovárica versus el tratamiento con quimioterapia, y pues bueno, vemos que no es una decisión fácil, independientemente del contexto en el que se encuentre. En este caso, nuestra paciente se continuó con el tratamiento endocrino y sí se agregó supresión ovárica con triptoreline de manera mensual. En este caso, creo que lo comentó un poco la doctora Ciruelos, en cuanto a las aplicaciones de los tratamientos de supresión ovárica, digo, los estudios importantes como Soft y Text administraban el triptoreline de manera mensual. Hay algunos reportes de aplicaciones trimensuales y en general se puede recomendar la aplicación trimensual. En este caso, el panel de expertas tendrían alguna predilección en cuanto a la aplicación mensual contra trimensual, teniendo en consideración que ambas tienen algo de evidencia, más la mensual que la trimensual, pero de que son viables para utilizarlas. Enrique, sí, mira, yo creo que es un punto importante. Creo que la aplicación mensual, a pesar de la molestia de recibir la inyección, ¿no? Porque es la administración parenteral, creo que debería ser la preferida, sobre todo en mujeres más jóvenes, donde la supresión adecuada de la función ovárica cuesta más conseguirla, y sobre todo en presencia de inhibidor de aromatasa. En mi experiencia, se controla mucho mejor la función ovárica, al menos en los primeros meses del tratamiento, en el primer año, con las aplicaciones mensuales, que me gustan muchísimo más. No sé si mis compañeras opinan lo mismo. Fíjate que a mí me gusta la mensual, sobre todo cuando estamos iniciando. Siento que me garantiza más el que sí se aplique, y sobre todo si estoy pensando en subir el inhibidor de aromatasa. Digo, creo que usted ya lo mencionó en su charla, castrar a una mujer que se mantiene con menstruación después de haber recibido quimioterapia, si ese hubiese sido el escenario, no, a veces es un reto también, ¿no? Entonces, digo, a mí me gusta la mensual, y la verdad es que en mi práctica, yo ya como al año, tal vez antes, ya pongo la trimestral. O sea, digo, me queda claro que no tenemos ningún dato para hacer una recomendación, pero pues bueno, es la vida clínica también, ¿no? Yo, en mi caso, en mujeres jóvenes, mi preferencia es hacerlo mensual. Sí tienen, o sea, cuando tienen inhibidor de aromatasa, cuando están en tamoxifeno, creo que ahí se puede hacerlo trimensual, y no tenemos ese riesgo de esos picos que pueden tener de despertares ováricos y estrogénicos, que pudiera al final tener un impacto en la eficacia del tratamiento. Entonces, a mí me parece que si se va a usar inhibidor de aromatasa en una mujer joven, debería de preferirse la mensual, con todo y lo que la lata conlleva de hacerlo cada mes. Pero creo que también aquí juega un papel importante la forma de aplicación, la administración de triptoreline, cómo se hace, es cómoda, es menos complicada, es rápida, es menos dolorosa. Entonces creo que aquí también se debe de tomar en cuenta esto en relación a las opciones que se tienen para inhibir el eje. Muy bien. Y una vez que nosotros estamos otorgando la supresión ovárica, creo que esta es una pregunta, sobre todo en el caso de que estamos dando además el tratamiento con un inhibidor de aromatasa, las evaluaciones de la función ovárica, en las mediciones de estradiol y de la hormona foliculoestimulante, no hay una guía o no hay una recomendación precisa de qué tan seguido tendrán que hacerse estas evaluaciones. No sé ya en la práctica de cada una de las doctoras cuál sea la manera en que realicen este seguimiento para ver si la función ovárica se mantiene
niveles de castración, sobre todo en estas pacientes de inhibidores de aromatasa, para darle un seguimiento. Sí, bueno, yo creo que en el primer año la recomendación sería hacerla cada 3 años, cada 3 meses. Lo que se hacía en el estudio SOFT era así. Y en el segundo año, pues quizá podríamos relajarnos, ¿no? Y hacer la determinación una vez quizá de cada 6 meses. Eso dependiendo de cada paciente, ¿eh? Porque hay pacientes donde realmente es mucho más costoso conseguir esta supresión. Así que yo recomendaría en el primero, incluso en el segundo año, hacer estas determinaciones cada 3 meses. Advertir siempre a la paciente que se recuperan las menstruaciones, que tenga una regla, pues hay que acuda a la consulta, por supuesto, y suspenda la toma del inhibidor de aromatasa. Y luego quizá otro punto importante también, Enrique, es la determinación de estradiol, ¿no? Ya que las técnicas bioquímicas que tenemos en cada centro son diferentes y es cierto que la sensibilidad de la técnica es algo que puede hacer que un paciente sea o no menopáusico dependiendo del punto de corte, ¿no? Y de la sensibilidad. De hecho, en el estudio SOFTEST, en el estudio de Meritxell Bellet que os he comentado, costó mucho, ¿no? Y se hizo una array de lista muy, muy sensible, ultra sensible para hacer estas determinaciones. Estoy de acuerdo con la doctora. Ok, continuamos. Pues bueno, creo que en cuanto al tratamiento con la supresión ovárica y las características de este tipo de pacientes, pues ya nos quedaron un poco más claras y se ha redondeado un poco la información. Ahora vamos a pasar a otro caso clínico. Este es una paciente de 34 años, premenopáusica, tiene el antecedente de hipotiroidismo y una mastopatía fibroquística hace 6 años. También tiene antecedente de una oforectomía izquierda por un teratoma a los 20 años. Ella tiene el antecedente de 2 gestas, un parto y un aborto. El aborto fue espontáneo 2 meses previos a su valoración en la consulta. Ella también una autodetección de un nódulo en la mama derecha, en cuadrante superior externo. Ella, por la mastopatía fibroquística, llevaba un seguimiento con ultrasonidos de manera anual con su ginecólogo y por las cuestiones de su embarazo que terminó en un aborto, había dejado de lado estos seguimientos y fue posterior al aborto que notó el nódulo y nuevamente acudió. Se realizó una valoración con ultrasonido, se determinó un BRAF 4C en la mama derecha por una lesión de aspecto maligno, y se realizó una biopsia por Throughput en donde lo que se reportó fue un carcinoma ductal in situ y fue llevada a una cirugía conservadora con ganglio centinela, la cual se realizó en junio. A la hora del reporte final de patología se determina un carcinoma infiltrante de tipo no especial de 10 milímetros, grado 2, con un carcinoma ductal in situ de 20 milímetros de alto grado con invasión linfovascular presente. De los ganglios que se resecaron, uno de ellos era positivo para metástasis. Y en cuanto al panel de inmunohistoquímica, receptores de estrógeno 80%, de progesterona de 20%, HER2 negativo y un Ki67 del 20%. Acudió a una valoración en donde se pedía una segunda opinión y en una junta multidisciplinaria se decidió completar estudios de imagen porque esta paciente se abordó solamente con ultrasonido mamario. Se realizó además de no ultrasonido mamario, mastografía, se hizo una resonancia magnética de mama en donde se reportaron hallazgos sospechosos de enfermedad residual en la mama derecha y en mama izquierda con hallazgos de un nódulo y ganglio sospechoso en axila izquierda. Se realizaron biopsia de las lesiones y solo se confirmó la enfermedad residual en la mama derecha. Ella, pues, como diagnóstico, un cáncer de mama derecha, un T1C con N1 por ganglio centinela, etapa clínica 2A, hormonosensible, HER2 negativo, en donde se encuentra con enfermedad residual. Ella de manera inicial se había hecho una firma genómica previo a conocer el estatus de enfermedad residual
no se tenían los estudios en ese momento, en donde se reportó un endopredict de alto riesgo de recurrencia, por lo que se propuso a esta paciente iniciar tratamiento con quimioterapia y posterior a esta completar el tratamiento quirúrgico con una mastectomía derecha. Digo, además de que la paciente fue llevada a una evaluación por genética. Aquí era importante considerar el hecho de la paridad no satisfecha. Ella todavía pretende continuar teniendo hijos y además el antecedente de una oforectomía izquierda. A esta paciente se le propuso un tratamiento de preservación de la fertilidad con triptoreline durante el tratamiento de quimioterapia y se inició un tratamiento con taxanos seguido de antraciclinas en dosis densa. Bueno, aquí pues más que nada para redondear lo que dijo la doctora Eva Ciruelos, en estas pacientes jóvenes que se encuentran en edad reproductiva, siempre habrá que considerarse una valoración por el biólogo de la reproducción y ver las opciones en cuanto a preservación de la fertilidad que existen, ya sea criopreservación de ovocitos o de embriones o de tejido ovárico y el uso siempre de tratamiento con análogos de la GnRH durante el tratamiento de quimioterapia. Recientemente se presentaron y se publicaron las guías para la preservación de la fertilidad en pacientes postpuberales con cáncer por la Sociedad Europea de Oncología, en donde, bueno, se abordan todos estos temas que son de importancia. En este caso, la paciente ya es un escenario hipotético, si nos plantea en 2 años querer suspender el tratamiento para continuar con un embarazo, pues no sé cuál sería la posición de nuestras expertas, sobre todo la doctora Eva Ciruelos ya nos comentó un poco acerca de esto, no sé, Cintia o Paula Cabrera, que nos comenten en cuanto a cuál sería su postura de interrumpir el tratamiento endocrino para continuar con un embarazo. Mi postura es que hay que esperar los resultados del estudio POSITIVE que ya comentó la doctora Ciruelos. Ese estudio va a ser muy informativo, ya terminó, es un estudio multinacional. No se demostraron ninguna señal de que hubiera habido un riesgo para que las pacientes no hubieran podido continuar dentro del estudio. Recordar que estas pacientes durante al menos 18 meses toman tratamiento antihormonal y luego se les permite suspender el tratamiento por 2 años para buscar el embarazo y después de 2 años se reanuda el tratamiento antihormonal para terminarlo, completarlo. Entonces, hubo bebitos reportados ya del estudio y pues estamos esperando los resultados finales. Entonces, por lo pronto le diría, vamos a empezar el tratamiento antihormonal y seguramente en los próximos meses o en los próximos par de años tendremos resultados del estudio. Sí, exacto. Nada más que añadir el estudio POSITIVE que ya hemos mencionado. En fin, ojalá pudiéramos tener estudios randomizados, ¿no? En este sentido, pero este sí que es un tema que nunca va a poder ser sometido a randomización. Así que el POSITIVE va a ser la mejor iniciativa que ha habido en este sentido, ¿no? Y además en un grupo académico. Y yo, perdón, Pau, ¿ibas a comentar algo? No, de acuerdísimo con ustedes, de hecho, nada que agregar. Yo nada más comentaría para enfatizarle pues a nuestros participantes el tema de la fertilidad. Como vieron, ella es una paciente que ya tuvo un bebé, es una paciente real, la estamos viendo ahorita, ha sido un caso muy complicado porque llegó mal operada, sin estudios, se va a tener que reoperar después de que le demos quimioterapia, entonces es difícil. Pero aquí mencionar que ella ya tiene un bebé y que eso no justifica que nosotros digamos, no, la paciente ya tiene un hijo, entonces seguramente no quiere preservar fertilidad. La paciente, de hecho, estaba buscando embarazarse y tuvo un aborto recientemente y de ahí unos días después fue cuando se diagnosticó, bueno, ella se palpó el problema. Entonces, siempre tenemos que preguntarle a la paciente si ya completó paridad. Hay pacientes que ya tienen bebés y que buscan tenerlos. Y también tomar en cuenta que el uso de análogos de GnRH durante la quimioterapia no solamente busca
preservar fertilidad, sino también busca preservar función ovárica, particularmente en estas mujeres jóvenes, que buscamos que la función ovárica se recupere por, obviamente, los beneficios que tienen los estrógenos en las mujeres, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante comentarlo. Y lo otro que me gustaría enfatizar es el uso de anticonceptivos. Lo presenté ya rápido en las diapositivas, pero una gran proporción de las pacientes que evaluamos en el estudio donde para ver si estaban usando anticonceptivos no lo estaban usando o lo estaban usando mal. Y les comparto que con todo y que nosotros tenemos un programa especializado que se enfoca a esto y que menciona esto, hemos tenido ya en el programa 3 pacientes con embarazos durante tratamiento antihormonal. Entonces, esto nos ejemplifica cómo este tema se tiene que estar recalcando. Y en pacientes particularmente que están con análogos, que dejan de menstruar, piensan que ya no se van a embarazar y sí lo hacen. Nos tocó ahorita en la pandemia una paciente que dijo, ay, no me voy a aplicar 2 meses la triptorelina, no llegó por decisión propia, pero siguió tomando el exemestano, entonces llegó embarazada. Entonces, bien importante estar enfatizando este tema de forma frecuente con nuestras pacientes y hacer la recomendación de, además de anticonceptivos adecuados, porque también en el estudio pudimos ver que incluso había pacientes que estaban con anticonceptivos hormonales, mal empleados e indicados, obviamente. Entonces, simplemente para tener esto en cuenta, porque no es algo que tengamos en mente todo el tiempo. En este sentido de las técnicas de preservación, digo, fuera del uso de análogos de GnRH, no sé en cuanto a las barreras a las que se han enfrentado en España o en el INCAN con la doctora Cabrera para tener esta asesoría por biólogos de la reproducción y además de utilizar la supresión ovárica, que puedan tener acceso a estas pues, técnicas de criopreservación. No sé qué tan complejo ha sido. La verdad es que el INCAN se sale un poco de la realidad de la mayoría del país. Somos muy privilegiados en ese sentido y pues contamos con un buen sistema, creo que ya lo mencionaba Cintia en su charla, de referencia y contrarreferencia, sobre todo con el INPER. Hemos crecido en esa relación, entonces creo que el reto está, como ya lo mencionó Cintia, en que el médico piense en esa oportunidad y lo proponga, pero una vez propuesto, la verdad es que fluye bastante bien. Sí, en España, bueno, actualmente la cobertura por el Sistema Nacional de Salud para pacientes que quieren preservar la función ovárica está cubierto, es gratis para todas aquellas que tienen menos de 40 años, ningún hijo y una pareja estable. En el resto de los casos, por supuesto que no hay que bajar la alerta, pero serían ya casos candidatos para seguros privados y demás, ¿no? Y respecto al uso de GHRH análogos, no hay ningún problema y en todas las indicaciones se están utilizando muy ampliamente. Okay. Doctora, qué maravilla que lo tienen cubierto. Lo único que me parece, como me choqueó, es que tengan una pareja estable, porque al final parte de lo que sabemos, y esto lo hemos visto en nuestras pacientes mexicanas, el 30% hasta 40% de las mujeres jóvenes son solteras, pero eso no quiere decir que no se van a querer embarazar y que no son candidatas para hacer estas técnicas de preservación. Entonces habrá que... Totalmente. Es que en España somos muy tradicionales todavía. En México también. De hecho, en el INPER originalmente, si era una paciente con un antecedente oncológico y sin pareja estable y con más de 35 años, no se recibían, y eso ha estado cambiando. Entonces, pues sí, eso también es parte de la promoción que nosotros necesitamos hacer sobre este tema. Sí, el tema de costos es una limitante. Yo ya nada más también me gustaría enfatizar que no se excluye una técnica de otra. O sea, el hecho que una paciente preserve óvulos o embriones también la hace candidata a usar los análogos para preservar fertilidad y para preservar función ovárica posterior. Y al revés, si una paciente por alguna razón no puede preservar óvulos o embriones, pues tenemos esta estrategia que nos puede ayudar pues a promover que puedan tener embarazos posteriores y el tema de la preservación ovárica. Entonces, la mayoría de las veces, si es posible, se hacen en conjunto. Ok, pues muchas gracias.
Sí, Enrique, muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Creo que ha sido todo esto muy satisfactorio, académicamente extraordinariamente productivo, pero creo que es tiempo de dejar a nuestros compañeros que han estado con nosotros esta mañana de sábado. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Gracias, doctora Ciruelos. Gracias, Cintia. Nuevamente, gracias, Enrique. Gracias, Francisco, por ponernos estos temas tan retadores. Gracias, obviamente, al ESMEO y que tengan buen fin de semana. Bye. Gracias a todos. Gracias.